Ubuntu Web Remix. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo una gran novedad. Esta novedad se llama Ubuntu Web Remix. Para el que no conozca ni sepa lo que estoy hablando, es un sistema nuevo que ha salido apenas hace unos 3-4 días. Como su nombre indica, está basado en Ubuntu. Ese sistema operativo basado en Linux que seguramente muchos de vosotros conoceréis, o si no, os animo a que lo conozcáis. Entonces, algunos podéis decir, bueno, si ya existía un Ubuntu, ¿por qué existe ahora un nuevo Ubuntu Web Remix? Básicamente, lo que quieren hacer es un poco de competencia a lo que son los sistemas operativos de Google llamados Chrome OS o Chromium OS. Por tanto, este sistema operativo está enfocado a aplicaciones y servicios en la nube. Es decir, no está tan enfocado en instalar software en él, simplemente el uso para conectarnos online a diferentes plataformas y consultas por internet. Una diferencia a destacar es que no viene montado con el navegador de Google Chrome, sino que viene con el navegador Firefox. Hoy os traigo esta review para ver junto a vosotros cómo podemos probarlo y ver qué nos ofrece. Vamos a ello. Para comenzar, lo que necesitáis es esta imagen ISO. Yo ya os dejaré en la descripción del vídeo lo que viene siendo el enlace directo de descarga, o sea que por eso no preocuparos. Y también os hará falta el programa, por ejemplo, Rufus. El que no lo conozca, es un programa que nos permite crear una unidad USB arrancable. Simplemente os descargáis, si queréis, la versión portátil, luego lo ejecutáis y os aparecerá una ventana como esta. Tenéis que introducir un USB, aparecerá en esta parte de aquí, con el nombre que tengáis en ese momento en vuestro USB y la letra que lo haya detectado el sistema. Estamos hablando que vamos a usar Windows para hacerlo. Y aquí en seleccionar buscaríamos la imagen que hemos descargado. Por regla general, lo más normal es que no toquemos nada de los siguientes parámetros y le demos a empezar. Cuando haya terminado esta barra y ponga aquí preparado como está aquí, pues ya podemos cerrar la ventana. Si estás en otro sistema operativo como Linux, pues puedes hacerlo con otro programa similar, incluso en mismo Windows con otros programas similares. Bien, una vez que lo tengamos descargado, vamos a tenerlo en una carpeta, la que hayáis seleccionado para su descarga, y vais a crear ese USB. Una vez creado ese USB, tenéis que iniciar la máquina con ese USB introducido en vuestro PC. Cuando el PC se inicie desde el USB, veremos lo que os voy a mostrar a continuación. Recordaros que para que la máquina inicie desde USB tenéis que tener bien configurada la BIOS para el arranque desde USB. Por aquí arriba os dejaré un enlace a una explicación básica de cómo se configura una BIOS de forma general para que podáis iniciar desde USB si no sabéis cómo hacerlo. Sin más, voy a iniciar la máquina con el USB. Este es el menú que tenéis que ver si habéis iniciado la máquina con el USB y lo ha reconocido perfectamente. Lo que vamos a hacer es ejecutar esta primera opción, Ubuntu Web. Le damos a Enter y esperamos a su carga. Hay que tener un poco de paciencia, vamos a ver cómo carga una serie de procesos, vamos a ver cómo aparece como un escritorio, pero luego vamos a ver como un menú para iniciar la prueba de Ubuntu Web o incluso para instalarlo en nuestro PC. Voy a parar aquí el vídeo y lo reanudaré en cuanto me aparezca esa próxima ventana donde podemos interactuar. Mientras tanto, hay que tener paciencia. Una vez veamos este menú, esta ventana, vamos a seleccionar nuestro idioma en la parte izquierda y luego vamos a probar lo que es el sistema operativo dándole al botón Try Ubuntu en inglés o Probar Ubuntu. También tenemos la opción de instalarlo, pero lo veremos más adelante en otro vídeo. Una vez que tengamos un poco de paciencia y ya entre el sistema operativo para probarlo, aquí tenemos lo que es el navegador Firefox, se ha abierto automáticamente y vamos a explorar un poco más
¿Qué trae? Porque evidentemente el explorador, ¿para qué es? Para navegar, ¿vale? Así que nada, vamos a cerrarlo, ¿vale? Y vamos a ver qué nos ofrece este sistema operativo. Tenemos un gestor de email, tenemos el explorador de archivos, un DTube, que es un programa para visualización de vídeos in streaming, aquí lo tenemos, que es muy parecido a lo que viene siendo YouTube. Si os fijáis, también realmente está basado o ejecutado sobre lo que es el navegador Mozilla. Así que cerramos aquí. Vamos a ver ahora qué es el Openware Store. Si pinchamos ahí, nos va a abrir de nuevo el Mozilla y va a abrir una especie de tienda, pero también con lo que viene siendo software online. Es decir, en la Web Store vamos a encontrar aplicación sobre educación, música, redes sociales, ¿vale? Que tenemos Instagram, Facebook, Twitch, Twitter y ya está. Tenemos en streaming, pues podemos ver en YouTube, podemos instalar la aplicación de YouTube, el DTube que ya está instalado y servicios web, Open Desktop, Open Desktop Files y ya está. Son, pues viene siendo servicios de archivos en la nube y demás. Poco más nos ofrece en esta aplicación web Store. Si vamos aquí a la bolita de Ubuntu, vamos a lo que viene siendo el menú de inicio, donde nos vamos a encontrar todos los accesos a todas las aplicaciones que tengamos instaladas. Vale, aquí tenemos las frecuentes y aquí todas. Si queremos apagar, reiniciar, etcétera, el equipo, tendremos que irnos a esta flechita, darle a Power Off o Logout y aquí apagarlo, suspenderlo o salir. ¿Que queremos instalar desde aquí el sistema operativo? Simplemente pinchando en este CD, disco, que viene aquí con una flecha hacia abajo, podremos iniciar la instalación. Pero eso lo vamos a dejar, como dije antes, para otro vídeo. Conclusiones. Creo que es un sistema que puede venir bien para hacer esa competencia a lo que son los Chromebook o los sistemas operativos Chromium o Chrome OS que se han adaptado para PC. Esto puede ser una buena alternativa porque va a ser, primero, más compatible con cualquier PC. Podemos tener un sistema fluido en un equipo con pocos recursos para lo que es un sistema basado en la nube, basado en el trabajo online, basado a navegar. No es un sistema pensado para que puedas instalar cosas en él. Así que con un disco duro pequeño, con poca memoria, vamos a trabajar bien con este tipo de sistema operativo. Antes de terminar, sí tengo que puntualizar que creo que lo que viene siendo la tienda Web Store está un poco pobre. Debería de ampliarse con el tiempo, con pues muchas más herramientas que podamos utilizar de forma online. Lo veo un poco pobre, como he dicho, pero es verdad que es un sistema que acaba de salir, es joven y seguro que en el futuro pues nos brindarán actualizaciones que vendrán repletas de nuevas e interesantes funcionalidades. Como habéis podido observar, es un sistema bastante liviano, no es muy complicado de uso y, pues como venimos diciendo desde el principio del vídeo, muy enfocado al tema online, las cosas o software, aplicaciones en la nube. No está tan enfocado a aplicaciones que podamos instalar en el propio sistema operativo. Así que nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí, dame un like si te gustó este vídeo. Adiós.